Hola, buenas compatriotas, mi nombre es Dante Trujillo y hoy es el viernes 14 de agosto y este es el 11º episodio de Puesto de Confianza, este intento informal de baja pretensión pero suficiente cariño y curiosidad que desde hace ya 2 meses y medio trata de convocar cada viernes a distintas personalidades que desde su ámbito de trabajo y sensibilidad nos ayuden, si no a comprender, porque se trata de algo inmenso, inédito, repentino y voluble, al menos sí de hacer más llevadero el desconcierto generado por la pandemia del COVID-19 y especialmente su impacto en nuestra realidad. Continuando con más de un promedio de 200 muertos diarios y casi punteros en el trágico récord mundial, con 80 muertos por cada 100.000 habitantes, el miércoles el Ministerio de Salud añadió 3.658 casos no registrados hasta entonces, con lo que la nueva cuenta oficial de víctimas a consecuencia del coronavirus es de 25.648 personas. Si quieren saber cuántas son 25.648 personas, imaginen que las ponen a hacer una fila, separadas por su brazo, como en las formaciones escolares. Bueno, esa cola, si empezase en el Óvalo Santa Anita y siguiese por la Panamericana Sur, llegaría hasta Conchán. Esas son 25.000 personas muertas. Repito, esa es la cifra oficial. No queda claro hasta dónde llega dicha actualización del subregistro y esperamos que en los próximos días continúen los esfuerzos de las autoridades por sincerar la cantidad de fallecidos, pues según todos los indicios, la cifra computada probablemente sea 100% inferior a la real. Es decir, la misma fila que mencioné podría llegar hasta San Bartolo. Es necesario conocer la verdad por muchas razones, pero sobre todo porque es justo. Mi invitado de hoy, amigos, es el maestro, periodista, poeta y novelista José Carlos Irigoyen, quien además es hoy mismo, le guste que le guste y le pese a quien le pese, el crítico literario más reconocido y polémico de estos pagos, quien además, por si fuera poco, acaba de publicar hace muy poco, hace unas semanas, en medio de la pandemia, hasta para eso da la contra, una novela feroz titulada Mejor el fuego. Como en los disclaimers que suele hacer José Carlos en sus reseñas, advertiré que mi relación con él es de amistad, lo que en realidad solo le da calidez al trato, pues lo que prima en estas conversaciones no es la patería, sino lo que cada invitado pueda aportar al diálogo colectivo. Hola José Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dante? Todo Vamos muy a las bien. preguntas de Frejoles Payares. Bueno, vivimos una situación tan atípica y omnipresente que parece invadir todo nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestras relaciones. Ayer, en casa, mientras recogíamos la mesa, lavábamos los platos, como parte de una charla normal de sobremesa, conversábamos sobre la pandemia como un gran acelerador de procesos sociales que hubieran requerido muchos años de evolución histórica. Y cómo es la primera vez en la historia humana que todo el planeta está unido por un solo sentimiento, y este no es otro que el miedo. Para empezar, así en macro y a brochazo, José, ¿qué es lo que más te ha sorprendido o lo que más te conmueve de la pandemia y sus impactos a ya 5 meses de su llegada a nuestro país? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, para empezar, creo que hay que hacer la salvedad de que a pesar de que todos la pasamos de alguna manera mal, todos nosotros la pasamos mucho mejor que muchísimas personas y aunque la palabra privilegio está en redes sociales tan manoseada y se usa muchas veces como un arma arrojadiza, es cierto que tenemos esa ventaja de que no tienen muchísimos de los compatriotas. Sin embargo, dicho esto, que es necesario decirlo, también es verdad que nosotros también hemos padecido de nuestra manera, como tú lo has dicho, un cambio para el que no teníamos ninguna referencia. Charles Diamond, en su libro Crisis, dice que para superar una crisis, uno de los elementos, se pone 12 elementos, uno es tener ejemplos para tomar en cuenta a la hora de proceder. Pero en realidad ninguno de nosotros tenemos ejemplo de nada, ni tenemos referencias de nada,
porque como tú bien has dicho, esta es una situación inédita que no han pasado ni nuestros abuelos ni nuestros padres. Ciertamente hubo en los años 20 la famosa gripe española que arrasó con cientos de miles de personas, pero era, como también has dicho, una experiencia menos globalizada. En 1920 las noticias de la gripe española llegaron tarde y mal, y si bien esta se expandió, no lo hizo pues de la manera en la que ha ocurrido ahora, en la que en pocas semanas todo el mundo, excepto algunas pequeñas islas, tenían altos índices de infectados. Eh, a mí personalmente lo que más me ha conmovido eh, es ver como un país en el que se ufana de tener grandes relaciones internacionales y de tener una prosperidad que ha sido pues publicitada por distintos medios durante muchos años, poniéndonos como un gran ejemplo regional, que en cierta manera, pues podemos serlo, tiene a la vez unas infraestructuras tan deficientes que no se condicen con esa bonanza ni con esas reservas que tenemos. Y eso definitivamente a mí me parece conmovedor, pero no en el buen sentido de la palabra, sino en el sentido de las oportunidades perdidas, el tiempo perdido que hemos tenido a lo largo de estos 20 años de progreso económico, ¿no? Y en el personal, si bien es una cuestión muy menor, yo diría mínima, sí, pues ha cambiado la vida de mi familia de manera trascendental, sobre todo por tener a mi hija en casa, con clases virtuales, yo mismo dándolas en las mañanas, enfrentándome a una pantalla en un salón de clases. Yo creo que eso, digan lo que digan, no es lo mismo, ¿no? Porque yo sí considero que una de las funciones del profesor es brindar una calidez y una cercanía que muchas veces una pantalla no puede brindar. Y hay ciertos rituales que tienes con tus alumnos que una pantalla no te puede brindar, como por ejemplo, el hecho de poder salir en un recreo caminando y de pronto que un alumno te pare y te conversa de cualquier cosa, ¿no? Extraño esas cosas, uno no las extrañaba cuando trabajaba, las sentía normales, las sentía parte del paisaje y de pronto te das cuenta de que no están y que tus mismos alumnos, cuando no están frente a ti, pierdes un poco la humanidad. Lo más triste de las clases virtuales es que a pesar de todo lo que hagas, deshumanizan un poco ese vínculo. Y Ujú. por último, algo que creo que nos ha pasado a todos, no sé si sobre todo a los que ya somos más o menos adultos o adultos, es los grandes cambios que uno tiene en su vida diaria, ¿no? O sea, yo, desde que está la pandemia y todo, me levanto a las 4 o 5 de la mañana o 3 de la mañana porque mi reloj biológico y todo se ha transformado, se ha tergiversado, se ha retorcido de una manera tremenda en cuanto a lo que era mi vida en la normalidad, ¿no? Y a pesar de que uno intenta creer que ha logrado una normalidad nueva, sigue siendo una normalidad que está casi siempre entre los muros de tu casa y en que el día y la noche no son lo mismo que eran cuando estabas afuera, ¿no? Yo podría seguir porque hay un montón de ejemplos, este, definitivamente más allá de los problemas personales y privados que cada uno arrastra y que para allá como puede, las escenas que uno está viendo en los últimos días de gente que busca una cama y no encuentra. eh, y además, no solamente eso, sino la manera en la que la gente intenta llevar a su propio beneficio la situación, atacando un gobierno que ha cometido un montón de errores. Pero yo me pregunto qué gobierno en el mundo no lo ha hecho, ¿no? Creo que hay países mucho más desarrollados que nosotros que han cometido errores y gazapos y burradas a granel. Y yo, si bien no las disculpo, porque no se trata tampoco de ser patero de gobierno, sí comprendo que cualquier gobierno que hayamos tenido en esas circunstancias habría cometido los mismos errores y en algunos casos incluso peores. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo en lo último. Has tocado varios temas que vamos a desagregar a lo largo de la charla, pero gracias por hacer ese paneo. Como comentaba en la presentación, acabas de publicar Mejor el Fuego, tu nueva novela, tu tercera novela. Esta conversación no girará alrededor del libro, pero sí que nos servirá como disparador de algunos puntos
que quisiera conversar contigo los próximos minutos. A ver, la novela, resumida a la mala, es una memoria fragmentaria y desde el presente de los años de formación o de deformación de un joven limeño en parte de los 80, pero sobre todo durante la década de los 90. Así es. Con un lenguaje ora lírico, ora brutal, nos cuenta la lamentable educación sentimental de este personaje, un tipo que muestra la cara más desagradable de la clase media de la época, ¿no? Tú no has querido idealizar a tu personaje pese a lo que sufre. Más allá de las terribles circunstancias que narras, el fondo es también la ciudad y la sociedad de ese tiempo, ¿no? Esto ¿Cierto? viene a cuento por lo que hemos heredado, ¿no? En 1990 comenzó, tras unos... Tú también eres un interesado en la historia del siglo XX. Tras unos 70 años de nacionalismo, en los 90 empezó el cuarto proyecto político nacional, digamos, que es el del neoliberalismo, ¿no? Y este acompañó, como has mencionado, el crecimiento económico del país durante los últimos 30 años, pero hoy para muchos de nosotros ha quedado demostradísimo, ¿no?, que el sistema pudo funcionar en términos macroeconómicos, pero no sirvió para que dicha riqueza se transformase en mejores servicios básicos y derechos ciudadanos para todos. O sea, esa riqueza, digamos, se limitó a lo económico y no a lo social, por decirlo de alguna manera, ¿no? En resumen, nos hicimos más ricos eso, pero no necesariamente un mejor país. ¿Cuál es para ti, José, el impacto y la influencia, el rezago, la resaca de los 90 en la construcción de lo que vivimos hoy? Bueno, yo creo que de todas maneras los 90 explican mucho de lo que ocurre ahora y de lo que somos ahora. Yo en el libro recuerdo y reviso un ejercicio de memoria para recordar esa época, pero no recordar hechos, sino recordar sensaciones y recordar, como tú has dicho, la ciudad y la sociedad en la que vivimos. Y yo recuerdo que en los 90, pues todos aceptamos, los más jóvenes incluso, con cierto entusiasmo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Nos sentimos satisfechos con esa paz, que era una paz de los cementerios, con esa bonanza, que era una bonanza de buena parte artificial, debido a la venta de las empresas públicas. Pero no cuestionamos hasta que el régimen pues mostró su cara más putrefacta, ¿no? Y cómo la corrupción, como un sistema de gobierno había emponzoñado y había podrido todo. Pero antes de eso no nos quejamos, antes de eso no apenas alzamos la voz. En las elecciones del 95, en Lima, que es la ciudad de la que hablamos, el 70 y pico por ciento de la gente votó por Fujimori. Y sobre todo en los barrios más acomodados, ¿no? Donde los porcentajes llegaron a extremos delirantes. Eso no es una casualidad. Yo creo que nosotros fuimos muy conformistas con ese modelo y después de la democracia fuimos conformistas con lo que ocurrió luego, porque siempre la propaganda del neoliberalismo como dogma era: recuerden lo que ocurrió antes de esto, comparemos cómo estamos ahora con la situación antes del 92. Y ciertamente es un buen subterfugio, ¿no? O sea, si la gente ha vivido atemorizada por eso al pasado hasta hoy, cuando ha ocurrido lo de la pandemia y se ha hablado de los problemas económicos que teníamos, ha habido una especie de forma de asustar a gran parte de gente, eh, sugiriendo que Vizcarra nos estaba llevando al abismo en los años 80, porque es lo que siempre se dice y siempre se hacen esas comparaciones, ¿no? Pero no solamente lo económico, también el terruqueo es una de las maneras más viles y efectivas de intentar detener todo intento de reforma o intento de pensamiento que vaya más allá de lo que ya está estipulado, ¿no? O sea que, de todas maneras, esos son rasgos de los 90 que arrastramos hasta hoy. Con la pandemia eso se ha notado mucho más. Y lo que yo temo, y creo que es un temor válido, es que esto termine por pasar y volvamos de verdad a una vida normal y no hagamos la reflexión, ni los cambios, ni las reformas necesarias que esta situación nos impele a hacer. Yo vi, por ejemplo, que no sé si la estadística es exacta, pero que nosotros en el primer momento teníamos tantas camas UCI como Etiopía.
Yo creo que eso debería llevarnos un poco a la reflexión, a sentir que hay ciertas cuestiones sociales, ciertas cuestiones de índole social que no podemos dejar a un lado mientras trabajamos por el progreso económico. Y uno de los síntomas más claros de esto es el discurso de un Julio Guzmán, ¿no? Que cuando le preguntan por la consulta previa o por cuestiones que van más allá de las cifras macroeconómicas, no sabe qué decir, ¿no? O que ningún candidato presidencial en las últimas 2 elecciones haya tenido un plan sobre cultura medianamente consistente, ¿no? Que no sea simplemente llenar una hoja con 4 propuestas. Y tú lo sabes muy bien y en carne propia que aquí en el Perú, sí, pues, esos aspectos son decididos sin el menor criterio, ¿no? O sea, no voy a redundar en casos personales, pero hemos visto cuestiones realmente patéticas a la hora de decidir quién se encarga de ciertos organismos o de esas estructuras culturales. Esas Sí. cosas que parecen mínimas y que parecen a veces, digamos, obsesiones de escritores y intelectuales y etcétera, en realidad también me parece que son sustanciales y tú lo sabes muy bien y es algo que en estos 20 años hemos descuidado tanto como en el periodo de la dictadura. Ujú, Y eso hay que ujú. decirlo y eso hay que tomarlo en cuenta porque ya sabemos muy bien que en este país, cuando no se toman las medidas a tiempo, surgen héroes, caudillos y militares que terminan haciendo los cambios a la mala y al guerrazo. Sí, bueno, las perspectivas para el próximo año, que son las elecciones, por lo menos en términos políticos, no son ni siquiera un poquito auspiciosas. Estoy completamente de acuerdo contigo en algo. Lo peor que puede suceder es la perpetuación de la normalidad. Si esta crisis tan poderosa no es capaz de hacernos cambiar profundamente como sociedad y generar un nuevo pacto, una nueva república, justamente coincidiendo con el Bicentenario, si esto no lo motiva, pues no habremos aprendido nada y tantas miles de muertes serán en vano. Y eso hasta por una cuestión de mínimo respeto a los que han perdido el trabajo, a los que han perdido un familiar o a los que han perdido la vida, para que no se vuelva a suceder, para que no vuelva a suceder algo así, o situaciones como las que he mencionado, comparando la cantidad de camas con las de Etiopía, tenemos que hacer un cambio profundo y radical que no se quede en las palabras ni en las esferas políticas, sino que tiene que ser una cuestión social y profunda, ¿no? Has aludido a los 90 en términos principalmente políticos y económicos, pero el protagonista de tu novela es un hombre, ya, pero fue sobre todo un joven bastante, bastante clasista y racista en una época en que la corrección política era, digamos, más laxa de lo que es hoy, ¿no? En los 90 uno podía ser abiertamente racista, sin problemas de conciencia, ni que nadie se escandalizara ni se le levantara una ceja, ¿no? Eso era transversal, eso era para todos. Esa generación, que es nuestra generación, digamos, los nacidos entre el 72 y 1985, si lo quieres, que de alguna manera los que cogimos los 90 en nuestra formación, los que somos los cuarentones hoy, ¿no? Los adultos, los que cortamos el queque en la industria, en la academia, en la política. ¿Crees que arrastramos también esas taras todavía como una enfermedad mal curada? Me refiero a las taras del racismo y del clasismo. ¿O crees que eso está cambiando un poco? A ver, yo tengo una impresión sobre la corrección política. Creo que en muchos sentidos es beneficiosa y creo que muchas veces cumple con algo que a mí me parece un factor que es necesario como una filosofía de vida, que no es herir al prójimo, que no es hacer daño al prójimo. Yo creo que si hacemos corrección política al sentido de eliminar ciertas convenciones que dañaban y herían a los demás, pues yo digo bienvenida a la llamada corrección política. Que la corrección política muchas veces es utilizada para censurar, Claro. para imponer criterios, para satanizar al oponente, para destruir reputaciones a mansalva y con ligereza, también, ese es su lado
más ominoso y ese lado que lamentablemente suele ser más visible. Como que se ha pasado de rosca, pues, ¿no? O sea, como que ha pasado de la lasitud total, Ujú. se ha pasado a 3 pueblos y ahora hay una policía de la corrección Así es. que afecta seriamente, muy seriamente a la academia, a la ciencia, al periodismo, ¿no? E incluso a las relaciones humanas, ¿no? Sí, Sí, por supuesto. Yo creo que si bien estos ánimos de cancelación y de censura siempre son velados mediante triquiñuelas y todo, al fin y al cabo eh, todo se reduce, por ejemplo, a casos como sacar de los planes lectores de algunos estados Unidos, Matar a un ruiseñor, u otros libros por considerar que son racistas, o lo que acaba de pasar con Lo que el viento se llevó, claro. que la eliminaron de la programación de una plataforma. Este, ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso siempre hay una persona que considera que tiene la capacidad para discernir entre el bien y el mal de un libro, de una novela, de una película, y Ujú, que hay un montón de gente que no tiene esa capacidad a la que hay que guiarla por el camino del bien y de la rectitud. ujú. Me parece que es un acto de soberbia, muchas veces disfrazada de progresismo, que me parece eh, absolutamente terrible, porque termina tratando a los espectadores y los lectores como discapacitados o como tontos a los que hay que guiar para que no se equivoquen, porque yo soy el que sabe cómo se debe ver esta película, cómo se debe leer este libro, y en el todo caso, si yo considero que esas personas, que las demás personas no tienen esa capacidad, entonces mejor apartar y desaparecer, invisibilizar esas obras. Ujú. Ese es lo peor de la corrupción política. Es algo que estamos viendo con mayor frecuencia y me parece que efectivamente eh, eh, saca lo peor de épocas pasadas, ¿no? Lo que hacían las monjas de mi colegio cuando nos veían viendo un libro con un cuadro con una calata y que nos lo quitaban, lo hacen los intelectuales progresistas o muchos intelectuales progresistas con los lectores y con los espectadores, o simplemente destruyen autores de las maneras más inverosímiles posibles, como ha pasado con Woody Allen, ¿no? Que lo han condenado a pesar de que la justicia lo absolvió 2 veces y a pesar de que todas las evidencias señalan a Mia Farrow como el monstruo de la casa y no él. Pero eso es lo que ocurre hoy y es lo que puede ocurrir no solamente a Woody Allen, sino a cualquier persona que discrepe, que puede ser fácilmente objeto de esa satanización y esa destrucción moral. Ahora, yendo a la pregunta en sí, yo he dicho en entrevistas anteriores, mi generación y los años 80 y 90 en los que viví, el racismo tenía una impunidad escandalosa. Yo podría pasarme todo el programa contando anécdotas al respecto que veía en mi barrio, en mi casa, en mi colegio, en la calle, en todas partes, y en las que el racismo estaba fieramente normalizado y en que hemos crecido normalizándolo y hemos crecido creyendo que esa era la escala que debía guiar nuestra vida. Eh, Creo que en ese sentido el racismo no ha desaparecido, sino simplemente se ha, eh, por los cambios de la época, muchos de ellos buenos y muchos de ellos necesarios, ha debido pues replegar su expresividad, ha debido replegar su omnipresencia, pero es subterráneo y persiste en nosotros a la hora de hacer elecciones personales, a la hora de identificar a una persona, a la hora de trabajar con alguien, a la hora de muchas cosas, ese racismo todavía existe. Y como tú has dicho, la expresión me parece perfecta, es una herida mal curada. Es una herida mal curada y que no sabemos cómo curar y con la que seguramente vamos a morir. Yo creo que lo más sano que se puede hacer en ese caso es identificarla, reconocerla, ser conscientes de ella e intentar combatirla privada y privadamente de la de la manera más efectiva posible. Pero hay ciertas cuestiones de la educación
como por ejemplo la culpa, el miedo al otro, que son partes atávicas ya muchas veces de la clase media en la que nacimos. No significa eso resignarnos, por supuesto. Yo creo que no debemos resignarnos a eso, debemos hacer un combate privado y además empezar con nuestros hijos. Porque tú y yo tenemos hijos y sabemos muy bien a qué mundo los vamos a arrojar en unos años. Ahora son adolescentes, digamos que viven en el mundo a medias, pero muy pronto ya no lo harán. Y cuando eso ocurra, nosotros tenemos la oportunidad de revertir en casa y de manera, como granito de arena, de hormiga, como trabajo de hormiga, esa situación. Tengo mucha fe en los chicos que ahora tienen 12, 13, 14 años. Yo también. Sí, yo siento que es usual que nos burlemos un poco del Centennial, que hay una especie de cliché con él. A veces es cierto, que a veces es cierta esa ligereza, es cierta esa creencia de que el mundo nació con ellos. Sí, pero nosotros también la teníamos. Lo que pasa es que no teníamos redes sociales para expresar las estupideces que pensábamos. Pero ellos la tienen. Yo a veces me he hecho el ejercicio brutal de pensar que habría sido conmigo con Facebook a los 17 años. O sea, ¿quién habría pasado contigo? O sea, a veces las vacas no nos acordamos cuando fuimos terneras, sino nos acordamos de que éramos muy, muy idiotas y que decíamos estupideces y actuábamos como estúpidos. Lo que pasa es que no teníamos una red social que lo proyectara al mundo. Las estupideces se quedaban, en el mejor de los casos, en un patio de colegio. Pero ahora no, y por eso tenemos la estupidez nuestra amplificada en una generación distinta. Pero confío en ellos, porque yo creo que no nacen con los miedos, con las aprensiones, las convenciones y las represiones con las que hicimos nosotros. Crecen con otras, seguramente, pero que me parecen hasta este momento, según puedo observar en el laboratorio, que ser padre, un casa, las 24 horas del día ahora en la pandemia, que son más sanos y que son menos cínicos y menos calculadores de los que eran los jóvenes en los 90. Y cuando digo eso no es por condenar a mi generación, es porque ese país violento y ese país desconfiado nos hacía ser así. Y si bien en el fondo este país sigue siendo así, es un país en muchos sentidos mejor para vivir. Ya, por lo menos lo que respecta a mi recuerdo, yo diría que elegir ser joven en el año 91 o ser joven hoy, yo no lo dudaría en ser joven hoy. Creo que habría crecido con mucho menos dolor de lo que crecí. Y también creo que una de las cosas más positivas que pueden tener estas generaciones nuevas es que la represión sexual y los prejuicios y todo iba, si bien no han desaparecido del todo, sí se han reducido, sí hay una mayor tolerancia hacia el distinto en la generación de mi hija. Muy, pero muy distinta a la que había en la mía. Y eso a mí me parece genial. Yo pensaba eso, creo que la libertad sexual siempre es el mal menor, porque si bien siempre es preferible a la represión, siempre, también elimina como ese Vargas Llosa, esas fantasías privadas, ese mundo erótico personal que se crea en la soledad y que se crea en el secreto. Creo que ahora la sexualidad es algo más gimnástico, más atlético, lo cual me parece que es una opción, pero creo que también está despersonalizado. Por eso yo creo que la libertad sexual es necesaria, pero al mismo tiempo es un mal menor, ¿no? O sea, creo que si bien sus costos son menos graves que los de la represión, también se pierde algo, como se pierde siempre que se hace una elección, ¿no? Bueno, tú tienes contacto, más allá de tu hija, tienes contacto con los chicos porque eres maestro, ¿no? Sí. O sea que hablas, digamos, con verdadero conocimiento de causa. Yo también tengo fe en esta generación. Además, a todo lo que tú has dicho, se han curado de espanto con esta pandemia, ¿no? Que era algo claro, nosotros tuvimos el terrorismo y cada generación tuvo su propio monstruo, pero este es un monstruo magnífico, o sea, ¿no? Y sin referentes. Entonces, yo creo que esa cierto aire cínico, digamos, posmoderno, como lo quieras ver,
ha sido en este momento, ha colisionado, digamos, con la realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, los ha obligado a abrir los ojos a las distintas realidades, a las carencias de otros, incluso a su propia soledad, ¿no? Las maneras, a mí me conmueve eso, cómo se relacionan los chicos ahora, cómo se tienen que relacionar, cómo se buscan para sobrevivir emocionalmente, relacionándose a través de algo o de mecanismos que hasta hace unos meses, como padres, te podían parecer hasta medio sonsos, o ya te apaga el aparato, qué sé yo, pero si no fuera por el aparato ahora mismo no tendrías cómo vincularte con los otros, ¿no? Con tus compañeros, con tus novias, novios, etcétera, ¿no? O sea, el amor mismo se está transformando. Yo también yo tengo mucha esperanza en los chicos de ahora. Y hay otra cosa, Sí, perdón, para cerrar lo que está diciendo, que es que si ahora mismo ellos, que son los próximos adultos, no hacen suyo, o no terminan, no se esmeran en cerrar estas enfermedades de las que hemos referido, del clasismo y del racismo, el pacto aludido anteriormente no se va a llevar a cabo, pues. O sea, ese nuevo pacto social lo van a tener que ejecutar ellos. Eh, eh, una generación más, si bien no purificada, por lo menos más limpia de esas taras, ¿no? Ibas a decir algo, perdona. sí, yo creo que una cosa que estás diciendo sobre la soledad es que esta pandemia, esta cuarentena que sigue para efectos prácticos, Claro. me ha enseñado algo que para mí es sumamente decisivo. Les ha enseñado a aburrirse. Yo creo que hemos hecho mal, en general, digo, intentando que nuestros hijos nunca se aburran, ¿no? Porque yo creo que hacer que tu hijo nunca se aburra es privarlo también de un mundo interior que va forjando en el aburrimiento. Totalmente, claro. No sé cómo ha sido tu caso, pero yo cuando tenía 11, 10, 12, 13 años vivía en Sol de la Molina, que en esa época era pues el extrarradio de la ciudad, ¿no? Había 5 casas por la mía y estaba alejado de todo, tenía una pequeña biblioteca que no era mía, sino de mis padres, y teníamos un televisor con 4 canales, que como bien tú sabes, no siempre ponían la mejor programación, eran muy malos en general. Y entonces uno tenía que aprender a aburrirse y a buscársela como sea, y eso fue lo que sirvió a nuestra generación, sobre todo cuando tenías apagones 2 días seguidos, aprendimos a no exasperarnos con estar con nosotros mismos, y eso me parece que es una de las cosas buenas y yo recuerdo de nuestra generación, porque te forja el carácter y te forja la imaginación. Y esta generación tenía, yo creo que todavía puede seguir teniendo ese problema, ¿no? Que los padres parece que no quisieran estar con sus hijos, ni tampoco los pueden dejar solos y los llevan al colegio hasta las 5 de la tarde para clases de básquet, no sé qué, y después les ponen otra clase más y después terminan muertos y tirados desde su cama a las 9 de la noche. Ahora ya no, la pandemia nos obligó a cambiar esos patrones y yo veo que nuestros hijos han entendido que hay que salir adelante con los propios recursos. Cierto, tienen la computadora, tienen las redes sociales, tienen TikTok y todo esto, pero no siempre están ahí, porque hasta el más vicioso se aburre un momento y sale de la pantalla y y tiene que hacer otras cosas. Ujú. Y por ejemplo, una cosa que a mí me pareció muy, muy, muy paja es que un día mi esposa le dijo a mi hija para salir a volar con mi hija, que es algo muy ochentero, es algo que la gente ya no hace. Y mi hija fue feliz a hacerlo. Y estuvo toda la tarde hablando con mi esposa y después los acompañaba, etcétera. Y era como regresar a 1984, Ujú. ¿no? Y eso a mí me pareció que era una señal de que esta crisis, como todas las crisis, nos da oportunidades. Supongo, lo más probable es que cuando regrese toda la normalidad, nuestros hijos puedan también esa normalidad, pero esa experiencia no se les va a borrar y les va a recordar que hay otras posibilidades más allá de estar sentados en una pantalla, como estamos tú y yo en este momento. Ujú. Hablando de lo ochentero, como volar cometa, Bueno, no me pudiera... refiero a volar cometa en el sentido no metafórico, Pucha diablo. porque hablamos de la soledad y la soledad también puede ser, ¿no? Pero en fin. Varias veces he pensado que por lo menos para las clases medias, para los no urgidos, digamos, el,
la cuarentena ha sido como volver a los apagones, en el sentido de que la familia forzosamente estaba encerrada sin otro entretenimiento, bueno, ahora hay otros entretenimientos, pero estaba un poco obligada a la convivencia y a ver cómo podías, o sea, tenías que conversar a la fuerza, tenías que contarte chistes a la fuerza, tenías que preguntar cómo te había ido a la fuerza, porque no había más que hacer, digamos, en el apagón, ¿no? O sea, ni siquiera podías alejarte porque había apagón. Entonces, la cuarentena ha sido también como una restricción, bueno, no ha sido como, ha sido una restricción forzosa, que en los casos más afortunados ha servido para acercar a las familias, ¿no? No, Eh, sí, y además no solamente eso, sino que en algo que también se corresponde es el miedo hacia lo que hay afuera. Son miedos claro, distintos, sin duda alguna, pero son miedos reales y letales. O claro. sea, yo creo que en ese sentido la analogía es muy justa. Y Ujú. creo también que es verdad. Yo tengo un recuerdo. Lo que pasa es que ni siquiera en el show de la Molina podías escapar de los apagones, ni de la crisis económica, ni de nada. O sea, estábamos condenados a las mismas circunstancias, justamente como ocurre hoy. Es Ujú. verdad. Yo intento recordar cómo pasaban los apagones y también es cierto, no nos podemos alejar porque había pocas velas y porque te centraban y ponías las velas en dos sitios de la casa, ¿no? En la cocina y en la Claro. sala, qué sé yo, y tenías que restringirte a eso. Este, yo ahora que lo estoy pensando, quizás las conversaciones más bonitas que tuve con mi padre fue en los apagones. Sí, claro, No claro. teníamos no teníamos mucho que decir. Papá no me iba a hablar, pues, de las medidas económicas de Saberbein. O sea, yo tenía 12 años o 11 años, pero sí me hablaba, por ejemplo, de su infancia en Magdalena. Claro, Entonces, claro. y me Porque acuerdo la que penumbra invitaba a la intimidad, pues también. sí, sí, y recuerdo que le contaba cosas de su infancia que no nos contaba en un domingo por la tarde almorzando ni en otros momentos, pero en ese momento es volver al ritual primitivo de hacer fuego y contar historias. Exactamente. Y eso a mí se me parece, y mira, adelante, no lo había recordado, pero recuerdo en ese momento como unos momentos más felices de mi infancia. Y es paradójico, porque era un momento de crisis nacional en todos los sentidos, en que la gente se Claro. estaba quitando afuera y en lo que la ciudad estaba llena de terror, y dentro de ese panorama, que también es tan parecido al de la prehistoria, con las fieras y los truenos y todo, que se metían a contar las historias, o intentar gestualizarlas, qué sé yo, es exactamente igual. Yo estoy completamente de Ujú, acuerdo con eso. ujú, ujú. Yo también tengo buenos recuerdos por los mismos motivos, además de los apagones. Y claro, y soy consciente de la paradoja, que también es lo que sucede, ¿no? La paradoja que tú en casa la pasas bien, mientras afuera No, ocurre el claro. desastre. Ahora, nosotros debemos ser solidarios, pero culposos tampoco. O sea, Correcto. no podemos vivir pensando, o sea, tenemos que ser conscientes de los privilegios, lo primero que dije, sí, claro. Pero hay momentos en que nuestra vida debe continuar y debemos también forjar nuestra propia salud mental de la mejor manera posible. Eso no Totalmente es, de acuerdo, porque eso la, no es porque, egoísmo. porque la culpa es inútil. O sea, la culpa en sí misma no sirve para nada. Caso no. Sirve tomar conciencia y hacer algo al respecto. La culpa en Claro. sí misma es inútil. O sea, no tiene ninguna trascendencia, ¿no? Sí, Pero más bien es un sentimiento con el que, por lo menos, no sé tú, yo tengo que luchar constantemente. Y no me refiero a la culpa social, me refiero a múltiples culpas, digamos, ¿no? por supuesto. Había unos escritores que en Facebook, algunos de mis amigos, ¿no? Ujú. Que decían, yo no puedo escribir en la cuarentena porque no puedo utilizar este momento para mi acción creativa viendo tantas cosas fuera. A mí me parece un pensamiento muy noble y me parece pues muy legítimo, pero no necesariamente tomar este periodo como una manera de progresar creativamente o de trabajar cosas, me parece condenable. Son No, por opciones supuesto. personales. Hay un montón de escritores que han aprovechado circunstancias tan trágicas como estas para encerrarse en su casa y escribir libros, y algunos de ellos notables, ¿no? Este, Estaba pensando, por ejemplo, en un libro que leí hace muy poco, de una escritora rusa, cuyo nombre en este momento se me ha borrado, como todos los nombres rusos usualmente,
que escribió una novela, una notable novela suya que se llama Petrovna, una ciudadana ejemplar, que trata de la que escribió en medio de la purga estalinista del año 38. Estaban sacando a todos sus compañeros, a tus amigos de departamentos para meterlos al Gulag Ujú. y para degradarlos o para encarcelarlos o para matarlos, y ella se encerró en un departamentito en Moscú a escribir la novela que narraba todo eso en tiempo real y de una manera brutal y conmovedora. Sí, Nadie podría condenar a Chekhovskaya, creo que se veía por ello, ¿no? No hay egoísmo en esa situación, hay una manera de sobrevivir a una coyuntura en la que vivimos en sí. incertidumbre. Algunos lo hacen meditando, otros lo hacen leyendo, otros lo hacen escribiendo. Eso me da pie a dos cosas. Uno, pues hay esta idea de que el valor de una obra literaria pasa necesariamente por una obra artística en general, ¿no? Pasa por el tiempo y la distancia, por la maduración, digamos, ¿no? Y es lógico suponerlo, por supuesto. Ujú. Pero no es menos cierto, como el caso que has mencionado, que del tiempo real, del tiempo en caliente, se pueden sacar joyas, ¿no? Pongo algunos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos al toque actuales. Hay algunas piezas periodísticas, crónicas, testimonios que son absolutamente abrumadores y hermosos, o hay libros que se han escrito durante la pandemia, incluso muy tempranamente, como uno de Paolo Giordano. En tiempos de contagio. Ajá. Hay Es un, muy hay un bueno. libro Sí. fantástico de Andrés Felipe Solano sobre cómo se está viviendo en Seúl la pandemia. O, por ejemplo, hay esta serie de cortometrajes en Netflix llamada Homemade, que tiene algunas perlas, ¿no? Entonces, Yes. yo te quiero preguntar ya a ti, ya no en el ámbito de lo teórico, sino a ti como creador, ¿cómo estás procesando? O sea, ¿cómo estás metabolizando lo que está ocurriendo? Si estás escribiendo, o como las personas que he mencionado, estás quedándote o abrumado o expectando y esperando que pase el temporal. A ver, las primeras 2 semanas o 3 semanas, yo no podía hacer nada que no fuera estar pendiente de las noticias, de lo que estaba ocurriendo, porque en un primer momento no lo entendíamos. Los primeros días me acuerdo que el último día que tuve clases, antes de cuando anunciaron que se suspendían, yo les dije a mis alumnos, medio en serio, medio en broma, en 2 semanas nos vemos. Ujú, claro, Porque yo estaba seguro que iba a ser como el H1N1, que supieron las claro, clases claro. 5 días y regresamos a la normalidad. Yo me dije, bueno, son 5 días, y ni siquiera yo podía decir, bueno, qué buen descanso, porque habíamos comenzado las clases una semana antes, no teníamos nada de qué descansar. O sea que ni siquiera estaba eso para decir, bueno, por lo menos podré dormir un poquito. No, o sea, estábamos frescos, estábamos muy atentos, y de pronto al día siguiente estaba en mi casa encerrado, viendo las noticias, cómo llegaba el primer muerto, y después el segundo, y después el número 100. Y fue para mí, pues, un shock, como creo que lo fue para todos, de pronto haber planificado que iba a estar un año más yendo todos los días a trabajar con una rutina ya establecida, y de pronto estar en tu casa las 24 horas sin poder salir. Eso a uno lo pasma, definitivamente a uno lo pasma. Yo acababa incluso, para mayor INRI, el libro ya estaba impreso y estaba en los almacenes, y faltaban pues 2 semanas para que saliera, y evidentemente me dijeron, así como está no puede salir nada, porque no hay librerías, porque en las redes sociales, y todo el mundo está pensando en, pues, en cosas más importantes, ¿no? Lo cual a mí me pareció absolutamente razonable y no me quejé. Por supuesto que me dolió que el libro que estaba a punto de salir tuviera que retrasarse, se ha retrasado pues casi cerca de 3 meses. Y mi primera impresión es, tengo un libro ahí en la guantera, entonces, ¿qué hago? Al mes más o menos me puse a escribir, sí, algunos bocetos y algunos retazos de ideas sueltas que he ido acumulando y acumulando y acumulando en un documento. Ya tengo unas 70 páginas ahí de apuntes para un libro que en este momento puedo escribir, porque otra de las circunstancias que te da el estar encerrado es que los horarios son muy difíciles de cumplir. No me había dado cuenta de eso, pero cuando tú no estás encerrado es mucho más fácil cumplir horarios establecidos,
y además porque el teletrabajo no es lo que uno pensaba cuando veía los supersónicos, ¿no? Que, o sea, que te arreglaba la vida. No, el teletrabajo es una cuestión mucho más complicada muchas veces que trabajo, porque como acabo de decir, no tiene horarios. Así, en lo de trabajo me han dicho, ¿no? Tú trabajas hasta esa hora. Claro, y está muy bien que te lo digas, significa que piensan en ti y todo, pero eso no se cumple en la realidad. En la realidad, tus jornadas de trabajo son distintas, a veces me levanto la cabeza y me doy cuenta de las 7 de la noche, y aunque nadie me obliga a hacerlo, lo haces porque no tienes una idea del tiempo, ni del espacio, ni de las cosas, y así es difícil escribir. Aún así, he logrado escribir 70 páginas que tengo ahí guardadas, que no sé si me servirán para algo, pero por lo menos algunas ideas podré sacar de ahí eh, para escribir algo pronto. Tenía también algunos proyectos de algunos de artículos para escribir y todo, que están en borrador. Y ahí eso también es muy bueno, que es en los tiempos muertos que tiene la pandemia, son tan largos a veces, las ideas que de pronto fluyen de la nada, y uno las apunta, uno las guarda. Quizás no sea un tiempo precisamente para escribir, pero puede ser un tiempo para planificar cuando las cosas sean normales o medianamente normales y uno pueda ya tener la cabeza más fresca. Ujú, Porque ujú. yo creo que el tema no es un tema moral, yo no creo que sea un tema de no voy a escribir porque hay gente afuera, Ah, no, porque no, si... no, por supuesto, eso ya sería una estupidez, ¿no? Digo, si No, tienes la bueno, capacidad, ¿no? sí, Básicamente. claro, o sea, yo no creo eso. Yo creo que evidentemente uno siempre está con una mirada fuera de la ventana viendo qué ocurre y en el televisor y todo, pero como tú bien has dicho, hay un montón de libros que han surgido en esta coyuntura que a mí me parecen súper valiosos, ¿no? Sé que, Mm, por ejemplo, Alberto Fuguet va a publicar un, diario un libro que surge de sus apuntes en la pandemia, ¿no? Eso va a ser ujú, muy interesante, conociendo su muy buena capacidad para la no ficción. Y además el libro de Giordano lo he leído, lo he reseñado, y me parece que es un excelente libro, muy lúcido. Y acabo de leer de un búlgaro que es Krastev, que es un politólogo europeo que ha escrito un libro también notable. Y entiendo que están saliendo libros de distintos temas que han sido escritos en el periodo de la pandemia, como creo que también es el caso del libro La sobrina de Trump, que estoy leyendo, que se ha publicado hace poco en Estados Unidos, hace una semana y o dos, ujú. y ella entiendo que estuvo muchos años intentando escribir el libro y parece que esto le va a dar el empujón final, y es un libro que entre las cosas que voy a recomendar hoy día seguramente yo recomiendo a todos, porque creo que muy pocas veces en la cuarentena he tenido una adicción tan grande por leer una historia como la de esta mujer. Ujú, ujú. Antes de pasar, de cambiar de tema, tengo que decir que yo también me siento como un poco estafado por el teletrabajo. Yo pensaba que era una cosa mucho más tranquila y Ujú. trabajo Mucho como más. tú mucho más horas, porque además nadie había considerado que ya no existen las distancias. Pues entonces lo que antes demorabas de ir de un sitio a otro ya no existe. Entonces pasas de una reunión a otra o de un asunto al siguiente sin mediación, ¿no? Tal como tú me paso el día haciendo trabajos Ujú. o sea, cocinando también. O sea, a mí me han timado con el asunto del teletrabajo. Hay una frase que siempre, que incluso se ha hecho polos, ¿no? Que dice, esta reunión pudo ser un mail, ¿no? Claro. Y creo que en esas circunstancias, que no es el caso de un trabajo menos mal, pero sí he visto en otras que se ha creído que, que estar en tu casa es estar de vacaciones y te Claro. plantan 5 reuniones que son agotadoras y larguísimas, Uf. y eso me parece que es un crimen psicológico, ¿no? Lo que pasa es que es un tema bien interesante que ocurre no solamente en el Perú, pero que ocurre mucho en el Perú, que en muchas empresas la idea de que el empleado esté ahí es Sí, fundamental, sí, ¿no? sí, sí, sí. Lo que tengo retenido ahí estoy pagándote por algo. Es típico, lo hemos escuchado miles de veces, esas empresas que dicen, el horario de salida es a las 5. Y entonces la persona que es contratada sale a las 5 y le dicen, oye, ¿por qué te vas? No, que a las 5 no, pero la gente no se va a las 5, la gente se va a las 6, la gente se va a las 6:30.
Y eso me parece, aparte de ser una estupidez, porque así después del día de trabajo tu cerebro se desconecta y ya no trabajas como antes, y la gente se queda pues jugando solitario para hacer que trabaja. Ujú. Es una cuestión que me parece que habla horrible del empresario peruano, que es creer que tener a la persona ahí es una garantía de un sueldo que está pagando con justicia. Y una de las cosas quizá que yo sé que no van a cambiar porque la gente no cambia por razones ni por hechos, es que el trabajo ha demostrado que muchas veces nuestra presencia puede ser negociable. Ahora, debería ser así. Ujú. No en todos los trabajos, ¿no? Yo creo que un profesor, por ejemplo, debe estar en el aula. Yo creo eso. Pero en otros trabajos, creo que si nuestros empresarios fueran un poquito más inteligentes, podrían tomar esta experiencia como una oportunidad. Ujú. No gastas tanta infraestructura, no gastas tanta luz, porque al final la laptop y la conexión a internet la pagan los empleados. Yo Ujú. no conozco una sola empresa que le haya dado un bono a sus empleados por internet que están pagando a sus empleados para conectarse a trabajar. No, me imagino que la lógica es porque ya que no te estás gastando el traslado, no te estás gastando en la ropa, ¿no? Porque no sé tú, pero yo vivo en pijama, de cintura para abajo todo el tiempo. Me imagino que esa es como la compensación, digamos, ¿no? No te pago tu internet, no te pago, pero por otro lado no gastas en traslados, etcétera. Imagino que esa será la Bueno, argumentación. nunca he gastado tan poquito en taxis durante estos meses. Y eso sí reconozco que es que es un gran servicio. Pero yo creo que si bien eso es un alivio, también hay otras cuestiones que terminan costándote, etcétera. Y pienso que eso podría ser, insisto, una oportunidad, no para que la gente esté trabajando en casa todo el tiempo, pero para que en algunas oportunidades pueda haber un poquito más de flexibilidad. Obvio, Y, estoy de acuerdo contigo. y una cosa más, ¿no? Eh, una ventaja que sí también tengo que reconocer que es insoslayable es que ya no tengo que irme a comprar un almuerzo insípido, un menú insípido cuando voy a trabajar, ¿no? Aquí tengo la cocina aquí, a dos pasos y ahí yo cocino y cuando quiero comer bien le pido a mi esposa que me ayude a cocinar porque yo cocino muy Claro, mal. eso te iba a Pero, decir. Para cocinar pero, bien no te imagino sí, a ti, para comer bien no te imagino a ti cocinando. Me imagino que Greta es la que tiene que estar. Bueno, yo cocino más o menos bien, pero ciertas cosas muy limitadas. Ella es una excelente cocinera que ha intentado infructuosamente enseñarme algunos platos básicos que yo arruino pues de una manera casi matemática, ¿no? Pero por ejemplo, ahora, yo imagino que yo no estoy pasando tan mal, pero mi esposa debe estar pues exasperada porque ver a mi hija y a mí en la casa todo el día cuando ella trabajaba en casa, y tenía la casa para ella sola hasta las 5 de la tarde, que era un bálsamo, ahora debe ser el octavo infierno de Dante, ¿no? Del otro Dante. Escucha, quiero cerrar la idea de lo anterior cuando te preguntaba si estabas escribiendo, porque hay otra cosa que me resuena y que te quería preguntar tu opinión. Y es esto. Perdón. Existe ese tópico pues recurrente del poder sanador del arte, ¿no? ¿Tú crees que la creación en general, el arte y la escritura en particular, hace llevaderos los problemas pasados y presentes? Porque la pregunta es esto, porque aunque exista un vínculo emocional evidente en su misma naturaleza, es distinta la relación con el objeto, ¿no? Artístico que tiene el creador que la que tiene el consumidor, pues, ¿no? Entonces lo digo a Claro, propósito de la creación y el consumo de arte como supuesta terapia. Ojo, son dos cosas distintas, ¿ah? Hablo de la creación y también hablo del consumo sí. como supuesta terapia para hacer frente a estos tiempos. ¿Sana el arte, José? ¿O es un mito? La pregunta más compleja, porque todas las demás han sido bien llevaderas y agradables. A ver, yo no puedo hablar por otras personas. Yo creo que hay un montón de testimonios y de libros sobre este tema y cada escritor ha dado una postura personal y la mayoría de ellas muy interesantes. La mía no sé si es muy interesante, pero la mía es que no, yo creo que escribir es un acto sumamente engorroso y molesto y complicado y a veces
y a veces frustrante. Creo que no hay nada más difícil que escribir o intentar escribir bien. O sea, creo que desde que tengo memoria, escribir no ha sido un placer. Un placer quizás sea cuando has escrito algo y ves que hay algunas páginas de lo que has escrito en lo que has dado lo mejor de ti y que hay algunos buenos resultados. Eso digamos, que es una satisfacción, ¿no? Pero el hecho de escribir, yo no creo, por ejemplo, en esa cuestión de la escritura como una terapia o que tiene fines terapéuticos o resultados terapéuticos. Yo creo que el dolor no se va nunca. Creo que por lo menos en mi caso, yo escribo porque hay un montón de cuestiones del pasado, de las que hemos hablado ahora, que yo no he resuelto bien y que yo tengo la impresión de que no voy a resolver ya a esas alturas, y que escribir no las va a solucionar. Yo no creo en esta cuestión psicoanalítica de que cuando cuentas tus problemas o lo que más te hiere de la manera más minuciosa, uno se va calmando y uno va resolviendo los problemas, ¿no? Yo creo que lo que ocurre más bien es que escribir le da una forma distinta al dolor que tienes. No lo sanas, pero por lo menos lo puedes comprender, entender y asir de una manera en la que puedes comprender la magnitud y las dimensiones de ese dolor, de esa herida. Y por eso, en ese caso, yo escribo por eso. O sea, una de las cosas que me parece sumamente, me parece un requisito para identificar a un escritor, de una persona que escribe, es que el escritor tiene una urgencia expresiva. O sea, un escritor no puede decir, voy a escribir quizá un libro, no sé, quizá en 3 años. No, un escritor tiene la urgencia de hacerlo. Más allá de los resultados y todo eso, la urgencia de hacerlo, porque es necesario para él sentarse a hacerlo, y a pesar de lo difícil, de lo complicado, de lo fastidioso que puede ser sentarse a escribir. Yo recuerdo muy bien un testimonio de Vargas Llosa cuando le preguntaron por la era del fin del mundo, ¿no? Y le preguntaron si tenía un horario, y dijo, bueno, ya sabemos, si lo tiene, un horario además de oficina, ¿no? Pero le decían, ¿y para ti es fácil sentarte en el escritorio? Y decía que no, que los primeros meses en que escribió sus novelas, sentarse en el escritorio es un acto desagradable que intenta evitar y darle vueltas hasta que es inevitable sentarse. Pero entonces uno podría pensar que es un acto masoquista, ¿no? Insistir en algo que causa desagrado, por lo menos en las primeras etapas. Y claro, esa y yo creo que es más o menos sí la esencia de lo que nos hace crear y expresarnos. Sobre el consumo es otra cosa. Creo que en esta etapa he leído bastantes libros con placer y he logrado por largos momentos distraerme de los problemas personales y colectivos que ocurrían leyendo libros o leyendo libros que sí han sido en ese sentido terapéuticos, ¿no? Por eso creo que la división de la pregunta es acertada, porque son cosas muy distintas, ¿no? Escribir, crear en esas situaciones o en otras, no tiene para mí mayor carga sanadora, pero en cambio, por ejemplo, leer a ciertos autores muy queridos como Juan Goytisolo, como Arnolfo Nostroza, que también he estado leyendo, a, a Mauricio Bax, a Donoso, que también he estado también leyendo últimamente, Casa de Campo, que es una novela que no leí hace muchos años y que es una novela de 600 páginas, que es preciosa y que además tiene esa gran ventaja, bueno, ese gran mérito de expresar la sordidez en campo abierto muchas veces, ¿no? Caso que es muy difícil porque habitualmente las escenas sórdidas y escatológicas, etcétera, ocurren en interiores oscuros, casas cerradas. Aquí no necesariamente, y es una gran alegoría sobre la historia de Chile, ¿no? Por ejemplo, ese libro no lo habría podido coger en el día a día antes de la pandemia. O sea, no habría tenido el tiempo, el espacio para poder leerlo y lo he releído con mayor pasión y con mayor comprensión
de lo que cuando tenía 25 años. Una novela que, por ejemplo, la estoy leyendo, que leí cuando tenía 22, y creo que la estoy releyendo después de mucho tiempo y que estoy leyendo de una manera mucho más madura y mucho más exitosa, es Ulises. Que no es pues un libro sencillo para nada, pero puedo detenerme buen tiempo en una página e intentar captar todos los significados y todas las referencias con mayor tranquilidad. En ese sentido son cosas muy distintas. He leído Ujú. más que nunca, y he leído, y creo que te da la oportunidad de leer bien y a profundidad, y eso no te lo daba el día a día de la normalidad. Ujú, 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 ujú. Este, o sea, no es que discrepo, pero es una conversación que podemos tener en otro momento, más larga, espero que pronto, en la que nos podamos tomar un vino y volvamos a esa normalidad nuestra, vamos, ¿Verdad? pero yo sí creo que, según las características que tú mismo has mencionado, sí es terapéutico, pues, el hecho de escribir, porque eso que has mencionado se parece, todo se parece mucho a psicoanálisis, ¿no? Al eh, tratar de asir al problema para observarlo, no estamos hablando necesariamente que implique una sanación, ¿no? Ah, bueno. Pero ya hay una terapia desde el momento en que aíslas el elemento perturbador, digamos, y lo tienes ahí para observarlo, para analizarlo y después ver si es posible un camino a la sanación. O sea, me parece que es un tema interesante como para seguirlo procesando, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero me parece válido tu punto, ¿no? O sea, me parece válido que uno, por último, no tendría que escribir necesariamente por sanar o necesariamente por Ah, curar algo, no, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Yo tengo la impresión de que hay gente que lo puede ver de esa manera. Ahora, yo conozco pocos escritores, a lo mejor me falta información, y tomé la literatura como una experiencia necesariamente sanadora. Creo que la cuestión es mucho más compleja. Sí, claro, por supuesto. Pero de hecho, que una de las cuestiones más difíciles es cuando lo que estás describiendo tiene una correspondencia con tu vivencia, que es lo que suele ocurrir, y si lo ponemos desde el punto de vista de hacerlo para sanar, pues no. Ujú, Ahora, que te puede dar una nueva comprensión del problema, y eso quizás sí sea parte del psicoanálisis, ahí sí puedo estar de acuerdo, no hay mucha ujú. discrepancia. Pero el hecho de escribir para sacarse algo de encima, No, 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 no. Claro, no, no. claro. Ahora, sí puedo decirte, para no ser muy largo, que muchas veces las consecuencias de haber publicado un libro sobre ciertos temas puede solucionarlos, ¿ah? Más allá de la cuestión literaria, o puede mejorar ciertas cosas Ujú, que te ocurrían. Pero eso ya no es tan literario, ¿no? ujú. Quiero volver un ratito a la novela para hablar precisamente de ciertos daños, ¿no? Hay dos otros grandes hitos en la novela que todavía no hemos mencionado, así como el clasismo, el racismo, etcétera. Y uno tiene que ver con nuestra relación, nuestro respeto, tolerancia hacia quienes se salen de lo heteronormativo, ¿no? Que es algo clave en la novela, ¿no? Bueno, pues sin duda yo pienso que hay avances significativos al respecto, ¿no? Pero ¿crees que en el fondo seguimos siendo una sociedad que discrimina lo LGBT o los homosexuales pueden gozar de su vida y sus derechos plenamente? A ver, no, definitivamente no. Yo creo que esta sociedad no es una sociedad que sus ciudadanos tengan los mismos derechos. Ujú, Y eso ya es algo que nos sigue anclando a cuando teníamos 10 años o ujú, antes, ujú, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, una sociedad en la que hay miembros que no pueden casarse con la gente que quieren es una ujú, sociedad que está completamente equivocada y que sigue discriminando a un sector importante de personas. Entiendo que hay un cálculo de que es muchas personas de las que se creía en un momento, ¿no? Se decía que había un 2% de homosexuales, o por ejemplo, de personas que no son heteronormativas, ujú, y parece que el porcentaje pues ronda el 5 o 6%. Yo creo que por ahí puede ir, sí, y que una sociedad del 6% de su población no pueda casarse o no pueda heredar, es una discriminación que nos retrotrae al siglo XX. O sea, que comparando con otros países,
en los que esos derechos ya están ganados, por no hablar de derecho mínimo. Adoptar no es un derecho en sí, porque no, pero digamos la facultad de poder hacerlo, o de que un niño pueda ser adoptado por padres homosexuales. Mientras eso no ocurra, definitivamente. Ahora, la pregunta va más allá de eso, creo, porque también tiene que ver con nuestros comportamientos, y creo que en ese sentido sí. Y volvemos a elogiar a los jóvenes más jóvenes. Creo que nuestros hijos ya no tienen esos prejuicios de los que nos nutrieron a nosotros de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, cuando inevitablemente ahora en los medios de comunicación, las demostraciones de los personajes homosexuales pues son 100 veces más recurrentes que en los años 80, lo cual está muy bien. Y nuestros hijos ven en la pantalla chicas besándose y chicos besándose. Yo cuando he hablado con mi hija del tema, pues ellos los ven con una normalidad que a mí me parece que es muy, pero muy auspiciosa, ¿no? Y una normalidad en la que ya estamos muy seguros, no los va a volver gays, si no lo son. Y los va a volver lesbianas, si no lo son. Si lo son, pues lo son, y si no lo son, y si no lo son, pues está bien. Pero parece, pues tengo la impresión de que en ese sentido, sí. Ahora, no es algo, estamos hablando de realidad, de una realidad de las muchas que componen a la sociedad peruana. Yo cuando veo las redes sociales, por ejemplo, que sale una noticia sobre tal actor que ha salido del closet, o sobre una serie en la que va a haber un par de lesbianas, o cosas así, tú ves los comentarios en redes sociales de gente que tiene 25, 30 años y son de terror. Siguen siendo los mismos comentarios insensibles, ignorantes, brutales y violentos, los que yo escuchaba cuando tenía 14 o 15 años. ¿Ha habido, en pocas palabras, un avance? Sí, sin duda ha habido un avance. Nos falta avanzar muchísimo. Somos uno de los países de América Latina que menos han avanzado en eso. Estamos a nivel de Paraguay y de Bolivia. Esa es la realidad. Y esto no es una cuestión conservadora necesariamente, es una cuestión que yo creo que va más allá de eso, porque hay muchos países que adoptaron gobiernos socialistas y en los que los derechos de los gays siguen siendo mínimos o inexistentes, y en los que no se han dado las leyes necesarias que se supone un gobierno progresista debería dar, ¿no? Y eso no está disculpando los gobiernos de derechas que se oponen o que discriminan a los gays, como el de Bolsonaro, ¿no? Pero eso es cierto también. Y yo creo también que uno de los temas, más allá del odio al gay, a los homosexuales o a los no normativos, es también la masculinidad frágil que tenemos, ¿no? Y que es yo creo que es una de las grandes taras que nos siguen acosando y que nos encarcelan y que nos llenan de miedo, ¿no? Yo creo que cuando en este país los hombres tengan mayor capacidad de expresar sus impresiones, sus sentimientos y su sensibilidad, cosa para la que parece que en general estamos prohibidos de hacer, muchas cosas van a cambiar, ¿no? Yo voy a darte un ejemplo que parece que es sustancial para entender esto. Una vez, en una reunión que tuve, una persona nos pidió a mí y a otras personas que estábamos en la reunión que hiciéramos un ejercicio. El ejercicio consistía, había chicas y chicos. El ejercicio consistía en que las chicas y los chicos se tomaran de las manos y se miraran a los ojos a 10 centímetros. ¿Ya? Las chicas lo hicieron cagándose de risa. Tomaban las manos, se miraban los ojos, jajaja. A los hombres parecía que nos había pedido sexo anal sin condón. De verdad. O sea, te juro que parecía, porque solamente el hecho de pararse cerca era tremendo. Tomarse las manos era como metérselas por hacer un fist fucking y mirarse a los ojos 20 segundos. Prácticamente una declaración pues, de travestismo. Entonces, yo, que la verdad
no tengo estos problemas, porque yo no digo que he superado todos los problemas, la masculinidad frágil te da, definitivamente no los he superado, pero igual es que ya me llega un poco, ¿no? Y que me parece que ya, o sea, no me van a hacer ni más ni menos viril de lo que soy. O sea, tomar las manos, pero era impresionante. Era impresionante. Yo ahí me di cuenta, o sea, ahí me di cuenta de manera palmaria de los jodidos que estamos los hombres en este país. No Ujú, podemos, gente que a veces se ve todos los días que no puede tomarse las manos. ujú, O sea, yo que no puede mirarse a los ojos. Yo no te voy a decir que se me suena la mejilla, porque ya, pues imagínate. O sea, que tampoco me parece terrible porque no tiene por qué hacerlo. Pero, pero yo creo que en ese ejemplo que estaba viendo ante mí, me di cuenta de que si nosotros no somos capaces de hacer un gesto de afecto, que es tomarse las manos, ¿cómo vamos a entender a un hombre que ama a otro? Es ujú, imposible, no hay manera. Yo creo que una persona que tiene 40, 45 años, que tiene esa mentalidad, no se va a sacar nunca. Yo creo ujú, que es muy difícil. Creo que tendría que hacer una introspección y un proceso de construcción, palabra tan utilizada en ese entonces, en ese momento, para conseguir eso. Pero yo tengo la impresión de que los chiquitos de ahora, que tienen 14, 13, 15 años, de que tienen a nuestros hijos, podemos todavía lograr que eso cambie. El problema es cuando tu padre, que tiene 40 años hoy, todavía tiene esas taras. O sea, es rebelarte ujú. contra eso y eso es muy, muy difícil. Claro, claro, totalmente. Eh, decía que había otro punto en la novela que habíamos no tocado aún y que quizás sea uno de los que más ha chirriado, ¿no? O por lo menos más, me parece más escándalo ha generado junto con el de la homosexualidad. Y tiene que ver con la, con la violencia sexual. ¿Ya? Específicamente las lacras de la violación y la pedofilia, ¿no? Yo Ujú. aprecio mucho, mucho el valor que has tenido para narrar el asunto a través de algunos episodios con tantísima crudeza. Y guardando las distancias, me hizo recordar esa película de Gaspar Noé que se llama Irreversible, con Mónica Bellucci, ¿no? Que si tú Claro, recuerdas, sí. comienza con una extensa y muy explícita escena de violación, Ujú. eh, que muy explícita tratándose de cine comercial, digamos, ¿no? Y la idea del director yo siempre supuse que era interpelar al espectador, incomodarlo, disgustarlo y mostrarle descarnadamente lo salvaje y cruel que es una violación que el lenguaje cotidiano aplana, digamos, para precisamente ser más llevadero, ¿no? O sea, porque claro, uno termina normalizando la palabra violación, porque si no, me imagino que cada vez que uno mentase la palabra, pues asociaría cada vez que lamentase la asociaría con una situación tan violenta y escalofriante. Entonces, la normalizamos y ya no pensamos en el significado y nos quedamos con el significante, ¿no? Eh, Tú usas el lenguaje precisamente para literal ver el problema, ¿no? En estos tiempos así pandémicos se han agravado los asuntos de agresión sexual al interior de los hogares y la desaparición de mujeres a cifras que son sumamente preocupantes, ¿no? Algo que parece que estuviese ya fuera de control. ¿Tu intención era, lo que yo sospecho, era enrostrarnos ese problema en la cara, digamos? Bueno, eso significa enrostrar, o Ah, sea, mostrarnos eso tan descarnadamente. bueno, a ver, para mí el tema de la violencia sexual es uno de los que más me han interesado dentro de la literatura y me Ujú, parece que hay escritores que la han plasmado de manera, pues, notable, ¿no? Vargas Llosa, que también mencionábamos, pero, por ejemplo, hay una escritora que a mí me parece que es que es joven, jovencísima, pero que me parece que también ha mostrado este tema, como es Inés Bayard en El dolor de mi sexo, que es una novela muy, muy interesante y que me ayudó mucho a, a trabajar la mía, tengo que decirlo. Y a mí hay multitud de otros autores y autoras que la han trabajado muy bien, pero sobre todo pienso que por alguna razón son las autoras las que pueden tratar este tema con mayor solvencia y ujú, con mayor expresividad
y con mayor capacidad para el detalle y para la minuciosidad de este acto que es tan horrendo. Tiene también que ver con la masculinidad frágil, o sea, vuelvo a lo anterior, y que las mujeres son más conscientes, a pesar de la enorme represión que han sufrido a lo largo de la historia, son más conscientes y tienen mayor libertad para hablar de su cuerpo. Lo cual puede parecer una enorme paradoja, pero así ocurre. Los hombres, que aparentemente teníamos esa libertad tan grande para hablar de estos temas, los tratamos, como bien has dicho, muchas veces de una manera muy referencial, no lo queremos encharcarnos en él. Ujú. Yo nunca he tenido una voluntad de mostrarle nada a la gente, en el sentido de querer mostrar algo por hacerlo, sino porque me parecía que es un tema al que a mí me ha, me siento relativamente identificado en el sentido de cuestiones vivenciales y personales y también literariamente hablando, y porque creo que uno puede crear belleza del dolor. Yo creo que ese sí es el interés sincero del libro. O sea, Ujú. que hay cierta belleza en las situaciones más tremendas y que y esa belleza, que puede ser una belleza dura y desagradable, a pesar de que parezca un oxímoron, pero yo creo que sí se puede, termine arrastrando al lector por las sensaciones que tiene el protagonista. Yo sí quería hacer eso, quería poetizar lo insoportable. Yo creo que ese es el término preciso, poetizar lo insoportable. Ujú, ujú, Ah, ujú. em, y justamente la película de Gaspar, que a mí me parece que es una película notable, extraordinaria en muchos sentidos, muy mal entendida también en su Sí. momento, injustamente vilipendiada como apología de algo, cuando para mí no es apología de nada, sino todo lo contrario, ¿no? Porque ahí hay un tema, Dante, que es bien interesante, que muchas veces se cree que cuando uno muestra una violación, cuando uno muestra el dolor sexual sin hacer una crítica explícita, entonces uno lo está apañando o lo está normalizando o lo está glorificando o lo Ujú, está... ujú. Y la verdad es que nunca fue mi intención hacerlo, porque yo creo que no hay nada más tremendo que le pueda hacer a una persona, independientemente de su género, que ultrajarlo, ¿no? De la manera que sea. Eh, Creo que nada puede cambiarle más la vida a un joven o a una joven que sufrir, que perder la inocencia de esa manera. Y cuando hablo de perder inocencia no me refiero a un desgarro anal o a un himen, sino a perderla de manera integral, Correcto. porque no, porque uno puede recuperar, uno puede recuperar la dignidad, pero la inocencia no la recuperas nunca. Y eso me parece el mayor crimen que uno puede hacerle a una persona. ¿Ya? Y también creo que cuando decidí escribir el libro, porque yo no quería escribir ese libro. Yo no quería escribir ese libro. Yo hice todo lo posible por no escribir ese libro y le presenté a la editorial un libro muy distinto. Ujú. Pero gracias a Dios tengo un editor que me conoce y me dijo que ese libro no era el libro que tenía que escribir y que era una, no lo dijo de esa manera, pero yo creo que lo era, creo que era un subterfugio, creo que era una excusa para no escribir lo que tenía que escribir. Cuando fui consciente de eso, empecé a hacerlo y lo anterior me había demorado 2 años intentar escribirlo. El libro en sí se escribió en año y medio Ujú. después de ese intento, porque cuando llegué a la parte justamente que te refieres, que está en el capítulo 3, todo lo demás, no voy a decir que salió solo, que nunca sale solo, pero ya había un camino. Ya el camino, yo no creo en la honestidad literaria, porque la honestidad literaria es algo que no puedes comprobar, es muy difícil comprobar la honestidad literaria, pero sí creo que hay algo que también es igual inacible, pero que uno siente, que es cuando uno escribe con la verdad. Y cuando uno escribe con la verdad, que no significa escribir fielmente hechos reales, eso no es la verdad, pero claro que puede ser un punto de partida, las cosas fueron mucho más sencillas. Yo quería escribir de algo de lo que mis compañeros generacionales masculinos no escriben, no porque no puedan, sino porque simplemente no es opción, que es como la violencia sexual puede transformar
y muchas veces envilecer a una persona, porque no hay nada más, no hay victimario más potencial que una víctima. Es Ujú. lo que podría decir. Hablando de otro tipo de relaciones mucho más saludables y pero que sin embargo están en peligro ahora. Lo he dicho anteriormente en este ciclo de charlas y vuelvo al punto porque es algo que verdaderamente me preocupa. Pues yo temo que perdamos, incluso los adultos, pero también los jóvenes a los que hemos referido antes en un proceso, en una etapa formativa, ¿no? El placer del contacto físico, del encuentro, ¿no? De la piel, de las comidas juntos, de los abrazos, de los bailes, ¿no? La seducción y el poder de la primera impresión que ahora mismo está mediada por una mascarilla, ¿no? Cuanto menos. ¿Cómo ves el futuro de los afectos, de las relaciones humanas? Es una pregunta quizás como muy ambiciosa y compleja, pero ¿a ti qué te suena eso? O sea, ¿cómo sientes que vamos a salir de esto en ese sentido, ¿no? Porque yo me temo, o sea, por lo menos que durante un tiempo, durante unos años, ya no estoy hablando necesariamente de la distancia, qué sé yo, pues cuando para ir a un restaurante y la distancia va a ser de uno aquí, cada 2 mesas otro. Me refiero al contacto, me refiero a tocarnos, ¿no? A darnos la mano, a no tener miedo del otro, ¿no? De la cercanía del otro, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que debemos ser unas sociedades más desconfiadas en el otro que hay. Yo creo que uno de los factores para que para que un país para que un país progrese, la confianza en el otro es necesaria. ¿Ya? Ujú. Cuando uno va a ciertos países desarrollados y ve que un comerciante deja una caja de ropa afuera para que la gente la vea y está seguro de que no se la van a robar, es una sociedad que ha alcanzado un nivel de confianza que le permite un acuerdo general. Eso es lo que en el Perú pues es imposible, y eso en el Perú, y solamente es un ejemplo quizá bastante mínimo de nuestra incapacidad para confiar y acercarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es entonces el único lugar donde los peruanos pueden acercarse? A la familia, donde puede sentir la plena confianza de no ser en general traicionado o en general engañado, aunque también tenemos que recordar que la gran mayoría de violaciones y de abusos ocurren dentro del vínculo familiar. Y eso tampoco lo debemos olvidar. El problema que tú cuentas, que tú planteas, es un problema potencial, pero yo tengo la impresión de que nuestra propia idiosincrasia va a terminar eliminando esos miedos. Yo creo que al peruano le cuesta mucho encontrar lazos de confianza más allá de los paternos o filiales, pero cuando los consigue, en general, muestra un afecto muchas veces hasta desbordado, latinos al fin y al cabo que somos, y creo que eso no va a sufrir Vamos a terminar recuperándonos de eso. Es más, yo tengo la impresión de que los peruanos nos morimos de ganas de abrazar a la gente que queremos, o sea, que eso, que nuestro miedo, que nuestro afecto y nuestra irracionalidad es mayor que los miedos racionales. Yo recuerdo bien a un colega cubano, colega porque no porque es esquiloso, sino porque es profesor, que me dijo, un cubano, ¿ah? Que me dijo, a mí me gustan mucho los peruanos, pero me parece que son muy irracionales a la hora de las grandes decisiones. Que lo diga otro latino, no me lo dijo un finlandés, pues, lo dijo un cubano. Me da mucha atención y es que es verdad, somos muy irracionales, a veces somos alocadamente irracionales, y, y una irresponsabilidad a veces, pero es parte de nosotros, esa irracionalidad de abrazar y de irnos a la casa de un pariente para hablar con él en medio de esto, quizá por un lado habla pésimo de nosotros, pero por otro lado también rescata algunas cosas valorables que tenemos, que es esa necesidad de estar juntos, esa necesidad de comunicar afecto,
y no sé si me equivoco, pero a diferencia de otros países que he conocido, aquí el peruano tiende a tiende a tocar mucho, ¿ya? En el buen sentido de la palabra y también en el malo, pero tiende a tocar mucho, tiende a ser muy cercano, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me ha costado es saludar con el codo a la gente, ¿no? Yo tiendo a acercarme a la gente que quiero, a mis amigos, pero pienso un segundo y digo, no, no lo puedo hacer. O me detiene una persona con el codo para que se la des, ¿no? Yo creo que ese miedo, si bien es potencial y puede tener ciertas bases racionales, choca contra la proverbial irracionalidad del peruano, que lo hace tan imprevisible a veces, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con las barras hace unos días, que estuvo en el campeonato, es algo que iba a pasar. Es algo que iba a pasar. O sea, no podemos confiar en la racionalidad de quien nos ha demostrado durante muchos años que no lo es, y mucho menos un hincha de fútbol. Pero eso también se ha visto en otros aspectos de nuestra sociedad, de nuestro día a día. Es un miedo posible, pero creo que hay posibilidad. Yo creo que lo más probable es que volvamos a hacer lo mismo en ese aspecto. Con lo bueno y con lo malo. Vamos a ver si tienes razón. Nos estamos acercando un poquito al final, pero hay un par de cosas que no quería dejar de preguntar. Uno, ya lo has aludido, pero quisiera reforzar para que me des una respuesta más plena. No sé si la gente lo sabe, vamos, de ti, que te dedicas, tu trabajo es en un colegio, eres profesor, coordinador académico, si no me equivoco, trabajas en un colegio desde hace mucho tiempo, ese es tu oficio, o uno de tus oficios, y te dedicas con esmero a ello, estoy seguro que lo disfrutas, además, y yo me imagino que debe ser un muy buen profe. No Tengo lo digo 11 por años tanto. haciéndolo, tengo 11 años haciéndolo, o sea, yo creo que nadie hace 11 años algo que odia, ¿no? Yo, a No, mí me no, no, gusta, claro. Bueno, no es que nadie, ¿no? pero Pero sí, bueno, usualmente, ¿no? claro, claro. Estoy seguro que debe ser un buen profe, pero la pregunta es, tú que estás en ese lado, o sea, porque claro, los padres sufrimos, entre comillas, el asunto educativo a distancia, pero tú eres profe. Entonces, ¿cómo, cómo ves el tema educativo en general? No necesito una respuesta técnica, ¿no? Es decir, ¿cómo se está llevando? ¿Cómo están reaccionando los chicos? ¿Cómo ves los esfuerzos del gobierno al respecto? Bueno, yo te voy a decir que en general veo que ha habido una reacción de los chicos bastante responsable, porque yo entiendo que cada casa es un mundo y seguramente en muchas casas lo pasan mejor que en otras, y que hay todas las excusas del mundo para no asistir a una clase virtual, y sin embargo en clases virtuales nunca falta nadie. Ujú. Y en quinto de secundaria, sobre todo, he visto algo que me ha llenado mucho de orgullo, que es la responsabilidad de estos chicos, porque a pesar de que de la pandemia y que el mundo se detuvo y todo, ellos son muy conscientes de que hay un futuro después de esto, y que tienen que ir a la universidad, y que tienen que conseguir una base académica, y que tienen que aprender a redactar bien, y a pensar bien, y a expresarse bien. Y eso es, pues, y ese compromiso lo han tomado a pesar de las dificilísimas circunstancias a las que se han visto sometidos. Pienso en, por ejemplo, que ahora estamos con los chicos trabajando ensayo, porque hacen muy importante para su vida universitaria, y lo trabajan de una manera bastante responsable, bastante sacrificada muchas veces. Muchas veces tengo reuniones después de clase con ellos personales porque quieren mejorar. En ese sentido, creo que, por lo menos en mi caso, ha habido un gran sentido de responsabilidad. El gobierno ha hecho, francamente, lo que puede. Entiendo además que en este momento el sector de educación está más preocupado por sobrevivir ante una, una piara, porque ese es el término, de congresistas que intenta destruir toda la reforma educativa que está implementando y que tiene como meta principal
privar a las futuras generaciones de una estafa consensuada, que eran un montón de universidades que son educativamente un tacho de basura. Claro. Me parece que están metidos en eso. Yo estoy seguro que este gobierno y el próximo, espero que sea un gobierno con cierto sentido de bien común, van a terminar triunfando frente a estos mercaderes y estos mercachifles y estos bribones que han convertido a la educación peruana superior en un negocio vil, ¿no? Mm. Yo sí, por ejemplo, creo que una cosa que va más allá de esto y que ojalá un día cambie es esa innecesaria, yo lo digo porque para mí es necesario, la innecesaria oferta de las universidades de hacer ingresar a chicos de quinto secundaria a la universidad faltando medio año para que terminen las clases. Yo personalmente creo que eso es un error, creo que es una maniobra mercantil que no está enfocada en el aprendizaje ni en el bienestar universitario de los alumnos, sino en intentar asegurarse las pensiones con anticipación. No Ah, por tiene, supuesto, claro. no tiene ninguna medida pedagógica que yo para mí discernible, y eso no lo hace por la Telesub, no lo hace los de Chimbote, lo hace la Lima, lo hace la Católica, lo hace la UPC. Yo creo que ese es el peor veneno que uno puede darle a un alumno universitario, a un alumno de colegio de secundaria, que es quemar etapas, ingresar a la universidad en agosto y hacerle sentir que los siguientes 5 meses de colegio son una pasantía o un puente. Es por eso que tenemos un montón de alumnos que llegan, me refiero en general, que llegan a un montón de universidades del país y que no saben redactar Claro. o que no saben, o que no pueden explicar lo que está escrito en un texto de 2 páginas. ¿Ya? Es uno de los factores, hay otros. Pero, por ejemplo, a mí ese punto me parece que es algo que yo aboliría. Más allá de las universidades, yo creo que esa vaina de quemar etapas para que la universidad tenga claro cuál va a ser su presupuesto el siguiente año, es una de las herencias más negativas que nos brindó el Fujimorato cuando decidió transformar la educación en un negocio. De acuerdo. Bueno, la última, La última. para entrar a la fase del cierre. Ya. Por favor, no me vengas a decir que hay poesía en todo lo que escribes, ni esos cuentos que haces. Dime si estás escribiendo, si piensas escribir y eventualmente publicar poesía. Yo hago poesía en todo lo que Otra hago. vez, no, 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 no. No me digas eso, no me digas ese floro que ya lo tienes medio Pero es verdad. formado de que O sea, yo hay creo poesía en todo lo que escribes. Yo a ya lo ver, no, sé. no, no. Lo que voy a ser más claro. No, no hay poesía en todo lo que escribo. Está claro que los anteriores no la tenían. Son libros más periodísticos, ensayísticos, por supuesto que no. Pero yo creo que sí, en este último, creo que hay páginas enteras que están escritas desde la imagen, la atmósfera y el verso. No son poemas, pero tienen ese influjo. Estoy Yo, completamente de acuerdo. yo, Pero sabes lo que te estoy preguntando. Te estoy sí, claro. preguntando Sí. si Ahora, si lo me que has preguntas si voy a escrito. volver a escribir versos, me estás preguntando si voy a escribir versos. Tengo versos. Tengo versos escritos, no sé qué voy a hacer con ellos. Este, pero me parece que los libros de poesía no tienen un plan quinquenal. Los libros, menos mal, ni están atados a un contrato, menos Por mal. supuesto. Me parece que los libros van saliendo solos. Ujú. Este, pero tengo yo la impresión de que, por ejemplo, en este libro he hecho un acercamiento a la poesía que no había hecho en muchos años anteriormente y que el próximo libro que yo escriba, que ya tengo más o menos planificado en la cabeza, es todavía una apuesta más radical en el sentido del lenguaje, donde la historia es más bien casi un pretexto para desarrollar prosa poética y quizá haya verso, y quizá haya otras posibilidades. Yo no le he cerrado el camino a la poesía, lo que pasa es que la poesía, eh, voy a ponerlo con una anécdota que lo explica mejor ya. Antonio Cisneros, cuando era joven, cuando tenía 25 años o 24, trabajaba con Emilio Adolfo Westphalen en Amaru, y habían pasado pues como, qué sé yo, 30 años de que había publicado Las Ciudades Extrañas y Abolición de la Muerte,
y Toño Cisneros le pregunta a Westphalen, don Emilio, ¿y usted por qué no escribe poesía? Y dice que Emilio, Adolfo se puso, como que no le gustó la pregunta, pero respondió una cosa que me parece que es completamente cierta. Para escribir poesía hay que vivir en poesía. Este, yo creo que eso no es algo que uno escoja y que uno fuerce. Yo no creo en esos poetas que tienen una carrera de 30 años y tienen 15 libros. Un libro cada 2 años de poesía. Eso es dificilísimo de lograr. Escribir eso es una cuestión mucho más artesanal, mucho más paciente. Yo creo que eso no hay que traicionarlo. Pero, por ejemplo, escribiendo este libro, había muchos momentos en que yo sentía que estaba regresando a muchos motivos y a muchas imágenes de libros anteriores. Y creo que ese va a ser el camino que voy a ir siguiendo y seguramente en un momento termine convirtiéndose en un libro de poesía de distinta, pero todavía no sé el formato ni sé nada, pero que no me sentí, me siento más cerca que antes y me siento más cerca que antes. Ok, me deja satisfecho a tu respuesta. Me has forzado a responder. Em, bueno, para cerrar este programa, siempre estilo preguntarle a la gente como una manera de quebrar a veces el tono un poco serión del programa y para que, simplemente por la utilidad que implica, ¿qué cosas has descubierto, leído? ¿Qué programa de televisión te ha encontrado o has encontrado y te haya enganchado? ¿Qué libros, qué tradiciones, qué podcast, qué cosas has levantado bueno y recomendable en esta cuarentena forzada? Bueno, a ver, la verdad es que aparte de trabajar, que es lo que agota la mayoría de horas de mis jornadas, para decirlo de una manera también bastante lírica, he leído varios libros que me han gustado mucho, sobre todo porque me han acercado a una realidad a la que yo usualmente no era muy afecto, que son los libros de divulgación científicos. He leído, por ejemplo, no había leído seriamente a Harari, y he podido leer 2 libros suyos, ya Sapiens, que me parecen pues notables y que han sido muy estimulantes, a Jared Diamond en su libro Crisis, a David Quammen, que tiene un libro sobre los virus y los contagios, que también me pareció súper interesante. También podría mencionarte el libro de la sobrina Trump que acabo de leer, que se llama Siempre demasiado, nunca suficiente, que debe ser uno de los relatos más adictivos que encontré en pandemia, porque justamente trata de una familia absolutamente maligna y disfuncional que ha terminado tomando el poder del país más importante del mundo y el proceso de cómo llega a eso desde que Trump es joven y la manera llena de rencor, porque es un libro lleno de rencor. Recordemos que la sobrina de Trump perdió a su padre debido al alcoholismo en que lo sometió el abuelo de ambos, ¿no? Es desgarrador, me ha encantado y me parece un libro sumamente necesario en esta coyuntura. Series veo pocas, la verdad, pero ha habido por lo menos una que yo recomiendo, que es Unorthodox, que no sé si has escuchado de ella, que es una chica que huye de un círculo judío ultraortodoxo y consigue la libertad. Y es una serie notablemente planificada, creada, con una estructura narrativa absorbente. Y vi un documental que me había prometido ver y que no había tenido tiempo, que también me encantó y que he recordado justamente ahora, que es The Center Will Not Hold, sobre Joan Didion, que es un documental de Netflix que me pareció brutalmente bueno. Sí, sí, Y claro. la idea me parecería que debería hacerse documentales parecidos en plataformas como sobre escritores de manera más asidua, ¿no? Por ejemplo, un documental de esa manera sobre Lucía Berlin o Claro. por ejemplo, sería un éxito, ¿no? Porque es una mujer que, como tú bien sabes, tuvo una vida
bastante complicada, bastante difícil entre la rehabilitación, los divorcios Y, y una vida por supuesto, yo, compleja, ¿no? yo escribí sobre Lucía Berling y llegué a hablar con su hermano. Ah, sí, mira tú. Claro, hablé con su Sí, hermano, me acuerdo del artículo, no me acordaba que hablé con su hermano, hablé con, con uno de sus hijos y Ajá. hablé con algunos de, de los alumnos de su taller. Y pues todo parecía indicar que sí había una película en ciernes, pero no, porque Ojalá. claro, es un personaje ultra, parece ficción, digamos, ¿no? No todos Eh, los buenos, no todos los buenos escritores suelen tener vidas narrables, pero en el caso de Lucía Berlin, sin duda alguna, ¿no? Y sí, hay otros casos, de hecho, de autores quizás que no sean tan populares, los que se podría escribir, se puede hacer películas excelentes. Y eso ujú. es lo que he visto y lo que he leído. Podría ser una Bueno, lista no es poco y te agradezco. Sí. Yo suelo recomendar un par de libros electrónicos, un poco acostumbrado al formato y al tema de la pandemia. Voy a mencionar dos cositas. En primer lugar, les voy a aconsejar un libro interesante y muy polémico y de una lectura muy trepidante, que se llama La verdad de la pandemia, quién ha sido y por qué. Es un libro que se lee, repito, muy ágilmente, de la periodista española Cristina Martín Jiménez, editado por MR. El libro es una historia de los 6 meses, en principio, que fueron desde los primeros casos detectados en China en diciembre hasta el impacto geopolítico del virus. Está disponible en todas las plataformas digitales por $7. Y así también las grandes epidemias modernas, la lucha de la humanidad contra los enemigos invisibles de Salvador Masip Maresma, editado por Destino. Es un título bastante inquietante pero que funciona para quienes quieran tener una imagen no edulcorada, realista, de lo que se nos viene, las pandemias que se nos vienen. Cuesta $6 en Amazon. Y por último, antes de pasar al poemita de confianza, les recuerdo a todos amigos que el próximo viernes empieza la Feria del Libro, en su versión también pandémica y virtual, y habrá que ver, nos toca a todos visitarla, apoyar en lo que nos corresponda, porque la industria editorial ha sido Muy golpeada. una de las más golpeadas en toda la cadena, desde los autores y los grandes editores hasta los libreros más pequeños. Entonces, me parece que las personas los aficionados a la lectura, los que creemos en el libro, que los más libros nos hacen más libres, nos toca pues responder un poco al llamado, ¿no? Estar a la altura de las circunstancias. Agradecer, vamos, nunca está de más. Así José, es. ¿qué nos vas a leer? Bueno, mira, me pediste un poeta peruano y tengo un poeta peruano que quizás no sea muy conocido, pero me parece que está hecho para justamente ser conocido, que es Walter Curonisi. Walter Curonisi ya no está con nosotros, pero publicó hace unos 12 años atrás su poesía completa, la mayoría de ella inédita, en un libro que se llama Rehenes del Tiempo. Es un libro que puede conseguirse, hay que hacer publicidad también siempre a las editoriales, pues es una Pues, escritura económica y es una edición muy bonita, y me parece que todos aquellos que aman la poesía deberían darle una mirada. Y escogí un poema que tiene mucho que ver, quizá, aunque de manera ciertamente y lógicamente metafórica, con lo que estamos viviendo ahora. El poema no tiene título, pero lo voy a leer ahorita. Pertenece a un libro inédito suyo, bueno, y ahora edito, este, que, que se llama La escoba de Busan. El poema es este. Hija mía, es posible que no haya mar sino hielo y basura radioactiva. A la hora que salgamos del refugio, y que la hierba se haya podrido bajo la nieve. ¿Habrán hecho añicos la luna? ¿Su luz mostaza se estará ocultando entre los edificios todavía? ¿Habrá edificios? O se rinden o no hay paz, nos advirtieron. Fue la última advertencia que se nos hizo. Es posible que un orden incinerado nos espere, ya en orden. Y es posible que vestigios de la ira y la codicia sobrevivan. ¿La canalla galáctica continuará cabalgando en el espacio? ¿Hasta cuándo?
Es posible que no escuchemos más un canto de cigarra entre los ficus y que tampoco encontremos más un ficus. Prepárate para ello, hija mía. Qué bueno. Buenazo. A mí me encanta. Tremendo. Tremendo. Bueno, Listo. amigos, gracias José Carlos por tu tiempo, por tu buena onda, por tu amistad, por tu talento, por tu lucidez para ver y opinar con valor sobre las cosas, siempre tan frontal y polémico, pero con brillantez. Gracias. Eso Gracias. es todo, queridos amigos, al otro lado de la pantalla. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo intento de poner claridad a tanta incertidumbre. Eh, los invito muy rápidamente a darle like a la página de Puesto de Confianza de Facebook para no tener que transmitir desde mi muro en el futuro, a ser un poco más profesional, eso si cabe, y suscribirse al canal de YouTube que sirve como repositorio donde se guardan todas las charlas previas y donde pueden acudir a revisar las 10 anteriores, ¿no? Y bueno, eso es todo. Que viva la República, como siempre. Buenos días, tardes, noches a todos y buena suerte. Adiós.